Buenas noches. Como dice Antonio, uno no es especialista en la tragedia griega, ni mucho menos, y quizás algunas cosas de las que elijo no sean exactamente lo que dice mi texto, y eso aprueba otra cosa, bueno, la absoluta libertad del ciclo, acá no hay ningún tipo de condicionamiento, cada cual se enfrenta con el texto y lo mira como lo quiere mirar, de modo tal que no crean que hay ruido en ese sentido, son perspectivas. Comenzaré con algunas reflexiones insoslayables en las que expreso una serie de precauciones epistemológicas y existenciales que pueden ayudar a entender una obra como Antígona. Y si el tiempo desgasta las superficies de las montañas, es lógico que no escapen a esa instancia erosiva las cuestiones humanas, que son lábiles e inestables por antonomasia. Yo he sentido que la fuerza dramática de Antígona ha perdido su original efecto catártico y su lectura se limita a ilustrar acerca de una mentalidad y una cosmovisión que yo no me he alcanzado a interpelar, ni moral ni políticamente. No he podido establecer una conexión empática ni con los personajes ni con la trama de la obra, y menos con el estilo literario. Conceptualmente puedo afirmar que descreo de la universalidad, que es también una puesta en discusión del clasicismo. Todo universal lo es en situación. Son ciertas cláusulas ad hoc establecidas por una parcialidad hegemónica las que hacen que una experiencia particular se transforme en verdad universal. Sin esa violencia de lo universal hegemónico, toda experiencia solo puede ser transferida por motivación, entusiasmo, empatía. Estas consideraciones preliminares obran como pautas particulares de traducción. Es desde esa modesta intencionalidad que me acerco a la obra. La contextualización de Antígona me instaló en una incomodidad intelectual que alteró el eje analítico que siempre utilicé para abordar un tema. Anacronismo intelectual y emocional puede ser un concepto que defina mi perplejidad. Moldeado por el vértigo de nuestro presente, el extrañamiento ante la obra me impidió formar la imagen mental de ese contexto histórico tan lejano. Cuando situé la obra en su preciso contexto espacio-temporal y caí en cuenta que Sófocles escribió Antígona alrededor del 442 a.C., hace 2460 años, experimenté las emociones y consideraciones descritas. En el análisis interpretativo reaparecerán aspectos conexos a los que expondré y he llamado consideraciones precautorias. Ellas son, primero, señalar la dificultad del idioma griego, a lo que hay que agregar la complejidad que suponen en el devenir temporal las transformaciones morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de las palabras. Las sucesivas transcripciones de los copistas hacen que los estudiosos de la obra de Sófocles duden acerca de la autoría de algunos fragmentos de la obra. Toda traducción vuelve opaca la hermenéutica de un texto. Segundo, la historicidad de lo humano modifica lo que llamamos esencia antropológica. Ello dificulta la interpelación a nuestra empatía. Es difícil entender el universo simbólico que conformaba la subjetividad de aquellos individuos.
Solo desde un esencialismo ontológico se puede afirmar la invariabilidad de lo humano. Adhiero a una visión materialista de la identidad y, por lo tanto, la veo como el producto de las condiciones materiales y simbólicas del existir. Tercero, la trama de la obra carece de la referencia épica, mítica y religiosa que los griegos le otorgaban. Esas referencias ya perimidas para nosotros restan significación a la pedagogía moral y política del nudo argumental de la tragedia, y su asunción requiere una traducción ideológica para compatibilizarlo con preocupaciones actuales. Nuestro derrotero personal y político es trazado autónomamente, aunque existan vestigios de autoritarismo en las instituciones y tecnologías del poder. Cuarto, los reparos a las interpretaciones corrientes los manifestaré en la exposición que sigue. Y en quinto lugar, reivindico la libertad interpretativa del lector como un ejercicio epistémico y estético recreador. Leer es intervenir en lo leído con nuestras marcas e inflexiones personales. Antígona, en el comienzo de la obra, le dice a Ismene, su hermana: tú que conoces las desgracias de la casa de Edipo, ¿sabes de alguna de ellas que Zeus no haya cumplido después de nacer nosotras dos? Asevera así que el destino rige la vida de los humanos y que los dioses implacablemente se encargan de su cumplimiento. Hay en esta declaración un elemento de trascendencia antropológica que, en mi interpretación, conforma una de las precauciones teórico-prácticas a las que refería al comienzo. La fatalidad deroga a la libertad, neutralizando el conato de autonomía que aporta el ser humano en el inventario de lo existente. Un concepto sagrado de lo moral, una moralidad hieráticamente acuñada, determina la desgracia, la mala suerte, vinculada a desórdenes morales que transgreden el orden de la naturaleza. La casa de Edipo, es decir, el ámbito de la moralidad doméstica, es vista como un espacio atravesado por el desacato a prohibiciones que atan lo ético a la naturaleza, entendida como la legalidad instaurada por los dioses. En consonancia con este fatalismo, la sangre o linaje aparece como un asunto relevante. La vinculación entre la idea de linaje y la ascendencia, descendencia de miembros de la nobleza introduce una discutible visión aristocrática que ya estaba siendo cuestionada en la Atenas de Sófocles por la burguesía en ascenso y que transformaría la idea de democracia expresada en Antígona. Aparece en la obra una concepción restrictiva de democracia, casi una aristocracia de la nobleza, que puede inferirse cuando Antígona acusa a su hermana de no hacer honor a su linaje o de ser indigna de tus ilustres antepasados, en el momento en que Ismene anuncia que no participará del entierro de Polinices. Queda claro que el pasado ilustre se refiere a su linaje real, pues no parece que esa condición de ilustres sea asignada a su calidad de ciudadanos, toda vez que la casa de Edipo cargaba con severos castigos por haber vulnerado el tabú del incesto. La referencia de Antígona al carácter ilustre de su linaje parece exonerar a la nobleza de las cuestiones morales, puesto que el dramatismo existencial de esa familia debería hacerle pensar que en la casa de Edipo no queda nada de ilustre y honorable. El acatamiento de Ismene al decreto público y la desobediencia de Antígona al mismo, en pos de cumplir la obligación familiar de origen divino de sepultar a los muertos, es, según las interpretaciones canónicas, uno de los temas principales de la tragedia de Sófocles. Es la contraposición entre la ley divina, que prescribe deberes familiares, y la ley positiva, que estipula los deberes que el ciudadano debe cumplir ante las leyes estatales. La ley no escrita, que refiere a Antígona,
es una regla universal del obrar moral que se halla impresa en la conciencia humana por la naturaleza. Estas leyes son divinas, pues no estarían dadas por los hombres. Las posiciones contrapuestas asumidas por ambas y la defensa a ultranza que hace Antígona de un deber familiar indiscutido ha sido la base para su caracterización como heroína. Antígona es la heroína que defiende los deberes morales de la familia. No es, a mi entender, una heroína del ámbito público, aun cuando desobedezca al poder estatal. Si discute la ley pública del Estado, es porque Antígona no mide las consecuencias de cumplir las obligaciones íntimas que determina el amor familiar. La fidelidad de Antígona es doméstica, su pasión es el interés familiar. Patria u honor podrían ser las consignas que expresan las posiciones antagónicas asumidas por las hermanas. En función de ese lema, no debe necesariamente verse a Ismene como cobarde y pasiva. Ella está optando por la fidelidad a la ciudad. La opción muestra a Ismene como alguien prudente frente a la impulsividad de Antígona, para quien la patria es secundaria y su defensa del honor se vincula a su autopercepción como protagonista de la historia trágica de una familia real. Ese pensarse en su linaje y su olvido de la comunidad muestra su arrogancia, orgullo, ibris. En contraposición, la supuesta cobardía de Ismene se puede ver como virtud cívica. Ser parte de un linaje extraordinario vuelve a Antígona mezquina y arrogante, pues representa valores morales próximos a su historia personal. Ismene identifica a lo correcto con la conducta racional, prudente, virtuosa, propia de la vida en la polis. Es frecuente presentar a Ismene encarnando conductas propias del rebaño social conformista. Frente a ello podemos preguntarnos, ¿acaso la democracia no es el acatamiento de las heterónomas normas de las mayorías? ¿Ser verdaderamente democrático no es acaso la aceptación de las resoluciones de las mayorías? En esa misma línea, no se debería obviar que Creonte expresa la obligación indeclinable de velar por el bienestar de la comunidad. En cuanto a la transgresión de las normas, no creo que habría que contraponer tan abruptamente a Antígona con su hermana. Antígona transgresora, Ismene obediente y temerosa. Mucho menos pensar a Antígona como un antecedente del ideario feminista, ya que ella se muestra convencional respecto al lugar de la mujer y lamenta no poder cumplir con los roles femeninos, casarse y ser madre. Antígona, heroína piadosa, que no esquiva las obligaciones familiares, tiene su capital ético en el cumplimiento de esas funciones ceremoniales. Esa virtud, ensalzada por las interpretaciones canónicas, implica, a mi entender, una supeditación de lo femenino respecto de lo viril. La mujer es pura subjetividad emotiva, interioridad sensible, en tanto que la objetividad racional de la acción ética, su manifestación universal, corresponde al varón. Cargar con el muerto es una función ética de la familia, que no alcanza la sustancialidad del sistema de normas que constituye la universalidad estatal. La sacralidad que adjudica Sófocles al entierro de los muertos, privativo de la mujer, no modifica la posición desvaída de la misma en el seno social. Lo que quiero subrayar es que la heroicidad de Antígona corresponde al ámbito desvalorizado del oikos, siendo que lo decisivamente humano transcurre en la polis. De modo que la remisión de Antígona al espacio doméstico, pensemos que muerto Eteocles y Polinices, la sucesión del poder recae en Creonte, hermano de Yocasta y cuñado de Edipo, impide de manera esencial que Antígona se erija en agente de la soberanía estatal. Pero su protesta es contra la impiedad del decreto de Creonte y se limita a reclamar privacidad y respeto para el espacio doméstico. El desdibujamiento de Ismene deriva de presentarla como sumisa a la voluntad o el poder de los que mandan.
viéndose en ello un acatamiento acrítico y pasivo de lo ordenado. Sin embargo, cuando ella hace un recuento de su desgracia, desliza una idea que, a mi entender, modifica todo y permite comprender la conducta que asumirá cuando sepa la condena a muerte de Antígona. La obediencia a lo ordenado por el poder político está fundado en el temor que inspira el final terrible que encierra la orden de Creonte. No habría obediencia ciega a lo ordenado, sino una sujeción fundada en el temor. No es irrelevante la distinción, porque no sería anuencia a una orden injusta. Estaríamos ante una referencia a la arbitrariedad del poder político que no provendría del desafío arrogante de Antígona, sino desde el sentido común cívico, dispuesto a aceptar leyes cuando éstas son justas. Es también desde ese sentido común social, establecer el valor rebajado de la mujer, que Ismene asume como inexorable el que las mujeres sean incapaces de luchar contra hombres que tienen el poder, pues ellos dan órdenes y hay que obedecerlas, por más dolorosas e injustas que ellas sean. No habría un reconocimiento pusilánime de la razón estatal, sino que se trataría de un acatamiento de la norma consuetudinaria que establece cuál es la normalidad del proceder femenino. Sería este obrar de consuno con el sentido común del pueblo lo que habría determinado ver en Ismene un personaje secundario y desvaído que obra en la impersonalidad de obrar como obran todos. Contrariamente, Antígona no duda incurrir en lo que llama delito piadoso y honra las leyes eternas antes que seguir las leyes caprichosas del tirano. Lo que en un primer momento aparece como una conducta justa y valiente, al ser analizado detalladamente, nos muestra una dificultad conceptual que torna discutible ver progresismo ético-político en Antígona. Para nuestra época, la fundamentación religiosa de las leyes familiares es discutible y la incondicionalidad del mandato divino es insostenible tras largos siglos de gobiernos absolutos fundados en las leyes de los dioses. Con todos los errores que suponen las democracias verdaderamente existentes, sus leyes son provisorias y nacen de consensos alcanzados tras largos debates y o luchas. Es por ello que, salvando los siglos que nos separan de Sófocles, asegurar que se le debe más obediencia a la ley divina que a la positiva, se trata de una posición política insalvablemente reaccionaria. Ismene puede parecer cobarde, pero también se puede ver como ejecutora de una conducta estratégica. Es probable y previsible que llegue el momento en que la autoridad y la justicia coincidan. Frente a la ley divina no pasa lo mismo, pues es inmutable y ordena cosas que el tiempo transforma en anacrónicas. En tal sentido, la negativa de Ismene a desafiar la ley civil y el consejo que le da a Antígona de no ir a la casa de imposibles puede leerse como asentado en la esperanza de la conquista de la razonabilidad democrática, frente a la visión aristocrática o meritocrática enlazada a un pasado mitológico que no se modifica. Para Antígona, el más funesto de los males es morir de modo innoble y reclama para sí la gloria que los héroes míticos deseaban alcanzar en su muerte. La opción por la muerte que ejerce Antígona se vincula a la noción heroica de la bella muerte o de morir bien. La única muerte bella es la del guerrero joven en la batalla. Ella, una vez más, se identifica con los héroes. Antígona desobedece las leyes ciudadanas que no pueden ser superiores a las leyes no escritas, inmutables, de los dioses, cuya vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. Por esa eternidad y universalidad de las leyes divinas, Antígona teme más al castigo de los dioses que a los castigos o amonestaciones que puedan aplicar el rey o los ciudadanos. La inmutabilidad de las leyes divinas, que las torna igualitarias para todas las épocas, tiene como desventaja su carácter de leyes transhistóricas, que desconocen la novedad fáctica, el acontecimiento.
De allí que las leyes divinas y los decretos humanos no sean conmensurables. La ley divina concierne al grupo selecto de quienes tienen un vínculo ontológico con la eternidad de lo sagrado, mientras que la ley civil está abierta al reconocimiento de nuevos actores. Antígona transgrede leyes casuales o fortuitas que no obedecen a una necesidad inscripta en la naturaleza. Es una clara devaluación de la ley estatal desde una actitud aristocrática, principista. No es política la desobediencia de Antígona, sino de índole privada. No es oposición a la organización que establece el poder. Considera que su muerte es una ganancia porque es insoportable vivir entre tantos males. Pero no son los males de una tiranía política a lo que se refiere, sino al destino trágico que pesa sobre su familia. Si Antígona ve en Creonte a un tirano, lo hace por ver en él la saga del largo castigo que cumple la casa de Edipo. Su visión del pueblo, representado por el coro y el corifeo, es negativa. El pueblo es temeroso. Es incomparable la actitud cobarde del pueblo con la gloriosa gloria de su conducta. La tiranía obra con total arbitrariedad y el pueblo calla, aun cuando sintiese simpatía por acciones que contradijeran al tirano. La autopercepción de Antígona como heroína vuelve a transparentarse cuando se muestra inflexible frente al gesto de Ismene de querer compartir el castigo con su hermana, aun cuando no haya participado ni estado de acuerdo con la sepultura de Polinices. Ismene expresa una solidaridad sacrificial y desea acompañar a su hermana en el dolor, pero Antígona se muestra insensible y arrogante. El rechazo no es para proteger a su hermana, sino una expresión de superioridad que llega a su extremo cuando reclama para su acción el reconocimiento de los dioses. En su soberbia niega la sinceridad del sentimiento de Ismene, aduciendo que la acompaña tan solo de palabra. Llego a otro punto discutible. Me parece excesiva la visión de Creonte como un tirano despiadado. Creonte no hace sino expresar la ley y el orden que deben reinar en una comunidad política viable. Creonte destaca la fidelidad del pueblo a la institución estatal, que compara con una nave, un lugar común donde solo se avanza cuando hay criterios en los que se acuerda y un timonel que sigue la dirección consensuada. En la obra, la confianza popular se expresa en la presencia del coro de ancianos que siempre acompaña al poder. El pueblo muestra respeto y lealtad a sus soberanos, y aunque a los ojos de la política contemporánea esta participación popular es insuficiente, para la época de Sófocles, este acompañamiento popular, más o menos participativo, supone una conquista de derechos por parte de la burguesía frente al gobierno acotado y aristocrático de la nobleza latifundista. En consonancia con este recorte del poder de la nobleza, Creonte afirma que el soberano debe respetar las normas constitutivas de la polis, debe escuchar el parecer de los mejores y jamás obrar por miedo a algo. La patria antes de toda otra consideración o interés. El Estado es visto como el órgano de conducción y salvación de la comunidad organizada. Ese Estado, aunque atravesado todavía por resabios del poder divino, como cuando se vincula al Estado con la idea de tierra patria, concepto próximo al de los dioses de la raza, que deben ser respetados al mismo nivel que a la patria. El carácter aristocrático de la incipiente democracia y la rémora del poder real permite inferir la vigencia de la concepción teocrática. Creonte, representante del poder civil, pone a las leyes de la ciudad bajo la protección del designio de los dioses. Sin embargo, a pesar de este sesgo sacro, hay un progreso democrático respecto de la idea de honorabilidad sostenido por Antígona. En efecto, Creonte afirma que los honores se reservan al ciudadano justo. La coloración aristocrática de la concepción del poder que sostiene Creonte
queda explícito cuando argumenta contra la corrupción en la democracia, aseverando que muchos se mueven en la esfera de los asuntos públicos simplemente por afán de lucro. Esta es una clara alusión a la burguesía que asienta su prestigio en el dinero. Pero Creonte no es lineal al respecto, y cuando el corifeo pregunta si no habría que ver un designio de los dioses en el intento de Antígona de dar sepultura a Polinices, Creonte responde enfáticamente reivindicando la autonomía de las leyes civiles, paradójicamente apelando a los dioses para fundamentarlo, que los dioses jamás pueden honrar a un traidor a la patria. No se ha prestado atención a una consideración que hace Creonte y que el propio Aristóteles un tiempo más adelante utilizará para caracterizar a la verdadera economía, aquella donde no existe el dinero ni el afán de lucro. Creonte llama al dinero institución funesta, pues tiene el poder de destruir a las ciudades, de volver apátridas a los hombres, alejarlos de los buenos principios y volverlos viles e impíos. El dinero destruye a la virtud, haciendo que el bien y el mal sean principios indiferentes. Dinero y corrupción marchan de la mano. En el diálogo que sostienen Creonte y Hemón, su hijo y prometido de Antígona, aparecen elementos interesantes, pues veo que Hemón, conteste a su calidad de hijo, marca un avance progresista en las incipientes concepciones democráticas que se pueden ver en las aseveraciones de Creonte. Hemón marcaría una evolución democrática en la filosofía política de Creonte. Hemón no desdeña la importancia de los consejos paternos, mostrándose conciliador y amoroso, lo que hace que Creonte se afiance en sus ideas y convierta la idea doméstica de respeto hacia los padres que expresa Hemón en su misión, que se proyecta al espacio político. Los buenos hijos han de heredar amores y odios de los padres, heredar los mismos amigos y enemigos, intentando doblegar el descontento de su hijo. Creonte apela a una descalificación del placer como meta, asegurando que el mismo ofusca la inteligencia, fustiga a la anarquía que se produce cuando las órdenes no son obedecidas, pero en su ambigüedad democrática defiende la idea de la imparcialidad del gobernante y critica el criterio de usar parámetros distintos para medir asuntos estatales y familiares. El buen gobernante debe ser ejemplar en el gobierno de la familia, para alcanzar que los ciudadanos crean en la conducta justa y equitativa cuando obra en lo público. Hemón, a pesar de estar comprometido con Antígona, la defiende con base a argumentos racionales que dejan ver una estimación favorable de la condición femenina, que difiere abruptamente con el machismo recalcitrante que exhibe Creonte. A la devaluación epocal que Creonte siente por la mujer se suma la situación particular que están viviendo y manifiesta con exacerbación esa mirada despectiva. Lo peor que le puede pasar a un hombre es ser vencido por una mujer. Hemón, tras escuchar a su padre, le aconseja no acostumbrarse al pensamiento único y absoluto, a creerse garante de la verdad, pues quien obra así es vanidoso. Frente a ello, el prudente es quien está abierto a aprender siempre y no se muestra intransigente. Hay que saber admitir el cambio y abrirse a la opinión del otro. Nadie está dotado de una infalible ciencia innata. Frente a este discurso democrático, la posición de Creonte aparece más autoritaria y tiránica. Hemón dice que el pueblo no ve mal la determinación adoptada por Antígona. Creonte, exasperado, responde: ¿es que me van a decir los ciudadanos lo que he de mandar? ¿He de gobernar esta tierra según otros o según mi parecer? Reclama la absoluta autoridad de sus mandatos. Frente a este autoritarismo, introduzco una variante interpretativa que difiere con lo que he sostenido. Antígona ve análogas a las leyes divinas con las leyes del buen gobernante, con lo cual podríamos aseverar que ella no es soberbia frente a las leyes de la ciudad,
desobedece las órdenes de un tirano. En la intersección del criterio de Hemón y la posición de Antígona, podemos reinterpretar la idea de ley divina como ley natural y seguir sosteniendo que en Hemón aparece un concepto de autoridad más democrático y justo. El hijo le espeta al padre que no puede una ciudad ser solamente de un hombre, frente al autoritarismo de Creonte, que asegura que la ciudad es de quien la manda y que el mando se hace con autoridad o potestad indiscutible. El desenlace de la obra, desde una perspectiva de filosofía política, es auspicioso, pues queda consignado que la genuina autoridad radica en esa intersección entre la ley natural, ley divina, y la ley civil. Que Creonte revea lo obrado a instancia de los consejos de Tiresias, del coro y del corifeo, es signo de progreso democrático, porque significa que se han logrado conciliar la verdad de las leyes civiles y el respeto de la ley natural dictada por los dioses. Lejos de analizar el significado del coro y el corifeo en las tragedias griegas, solo diré que la función del coro es la organización metateatral de la obra, es decir, que opera como guía de la acción, como apoyo analítico e interpretativo, como mediador entre los personajes de la tragedia. El coro representa al demos, abarcando en él a sectores acotados de la población, lo que podía argumentar la parte de la población que podía argumentar decisivamente en los asuntos públicos. De manera que la identificación del coro con la conciencia colectiva de la época no es erróneo, aunque no coincidamos con la idea del ciudadano de los griegos, por más injusta que fuera esta categoría, era en rigor la expresión del pueblo, verdaderamente actuante. El coro representaba ese pueblo. Hay una interesante intervención no muy consignada en los análisis de la obra. Se trata de una apología del hombre en su capacidad de dominar técnicamente el mundo de los entes. Se enfatiza el valor de uso de la palabra y del pensamiento. La alusión a la capacidad humana de vivir socialmente como consecuencia de su dominio sobre la vida impulsiva es también una idea bien interesante. La savia inventiva, la creciente posición de conocimientos técnicos que no garantizan resultados unívocos y exitosos, es una idea democrática, pues refiere a la posibilidad de torcer el rumbo de los hechos. La moralidad que guía el uso de los instrumentos técnicos determina lo bueno y lo malo de los mismos, mostrando que el bien y el mal son posibilidades a construir. Antígona se muestra muy susceptible ante los consejos o amonestaciones. Aparece como dueña de la verdad moral y de la verdad ontológica. Creonte ve a los hombres como ciudadanos. Antígona ve a los hombres como recipientes del ser, que en su caso está encarnado en su propia historia existencial. Ella es una conjugación del ser. El corifeo pondera el valor de la piedad familiar, pero también considera la ley de la ciudad como invulnerable. El corifeo advierte que el carácter arrogante de Antígona es lo que la ha perdido. Ella ve que en ello se la escarnece. Se trata de la inconmensurabilidad entre el pueblo y la nobleza. Las razones del demos escarnecen las razones de la nobleza, razones emparentadas con el ser, porque refieren a lo humano sin más y no a lo humano diagramado por la ley política. Cuando Antígona alude a la desobediencia de la orden de dejar insepulto a Polinices, da una razón poco creíble. Pondera en primer término las honras fúnebres debidas a un hermano, secundarizando las debidas a un padre o un hijo, pues ambas figuras pueden ser reemplazadas. El hermano es irreemplazable, pero esta es una afirmación ad hoc. Hay muchos casos en que el hermano puede ser reemplazado. En su caso está Ismene, pero Antígona desconoce a su hermana, no solo de manera política o convencional, la desconoce de manera ontológica, pues se considera la única sobreviviente de los reyes de Tebas. Es difícil no vincular esta falsa aseveración con una soberbia desmedida que la hace sentir vinculada a un destino heroico pergeñado por los dioses.
Ante tan compleja situación, caben pensar dos situaciones que modifican la idea de piedad que la lleva a sepultar al hermano. Se trata del hermano varón, que es ya irreemplazable por estar muertos los progenitores. Habría que añadir que Eteocles, que recibió las honras fúnebres por parte de la ciudad, no está presente en los sentimientos de Antígona. Su concepción machista es rayana con lo inaceptable, salvo que pensemos en algo que no explicita la obra, la existencia de una relación incestuosa entre los hermanos. Ella asegura que solo por Polinices ha desafiado la voluntad del pueblo y el Corifeo ha referido a Eros y Afrodita como culpables de la pasión que conduce a la locura misma. ¿Sería la referencia más pertinente a esa posible vinculación incestuosa? Se podría añadir que ella es hija del incesto. El diálogo entre Creontes y Tiresias muestra la apertura de Creonte a las advertencias de la sabiduría y la experiencia, encarnadas en el adivino ciego. Tiresias hace ver a Creonte que equivocarse es común y que quienes no son imprudentes ni infelices se rectifican de sus yerros. El orgullo solo hace de nosotros seres necios, expuestos al castigo por la arrogancia. Creonte cede ante los vaticinios de Tiresias. El miedo a los dioses le lleva a acatar los consejos del coro. Es interesante reflexionar sobre esto. Cuando Creonte reconoce que a veces lo mejor es sin observar las leyes positivas, no está restituyendo el antiguo orden teocrático, sino que reconoce la necesidad del diálogo como fundamento de las decisiones acertadas. Sale de la cerrazón que significa la concepción autoritaria del poder. La importancia de los consejos del mensajero, quien muestra que en las vidas humanas nada es sólido y que estamos a merced del azar que encumbra y hunde. La alegría individual y política se vinculan al ejercicio justo y creativo de lo que uno realiza en su vida diaria. Sin la alegría todo se vuelve insustancial y nos sentimos como muertos. Son consejos que no están dirigidos a esclarecer nuestra existencia individual, están destinados a alumbrar acerca del sentido de lo político, puesto que desde la perspectiva individual, tanto Creonte como Antígona están muertos entre los vivos. Haber obrado reflexivamente en el orden político hubiera impactado en una vida feliz. Cuál sea el sentido que Sófocles adjudicó a su obra, permanecerá para siempre irresuelto, pero siempre existirá la posibilidad de acercarse a las ideas que la tragedia expresa con una mirada más o menos original. Aún acercarse con precauciones y falta de empatía social, como es el caso de este modesto intento interpretativo, vehicula un mérito que no es irrelevante, que la palabra humana, comunicativa, moral, estética, lleva siempre una poderosa invitación a sostenernos o a alcanzar una vida feliz e inteligente. Nada más.